Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Eran horas de la madrugada, cuando la brisa fría recorría las calles de Jerusalén. La ciudad dormía, pero en lo alto del Monte de los Olivos, en un huerto llamado Getsemaní, un hombre oraba con angustia. Jesús estaba de rodillas. Su rostro reflejaba un profundo dolor. Sabía que la hora había llegado. Sus discípulos, agotados, dormían a poca distancia. Solo él sentía el peso de lo que estaba por venir. De pronto, el sonido de pasos rompió la calma. A lo lejos, las luces de antorcha se movían entre los olivos. Un grupo de hombres armados con espadas y palos se acercaba, guiados por una figura que caminaba con determinación. Era Judas Iscariote. Aquel que había sido su discípulo, su seguidor, ahora se convertía en su verdugo. Su mirada no mostraba miedo ni arrepentimiento, sino la frialdad de quien ha tomado una decisión sin vuelta atrás. Con cada paso, Judas sentía el peso de las 30 monedas de plata dentro de su túnica. El precio de una traición. Jesús se puso de pie y observó a su discípulo. Sabía lo que iba a hacer, pero no retrocedió. Entonces, Judas se acercó y con una sonrisa tensa, lo saludó. «Rabí», y sin titubear lo besó en la mejilla. Ese beso fue la señal. Los soldados del templo avanzaron de inmediato y apresaron a Jesús. Los discípulos despertaron sobresaltados. Pedro, en un arrebato de furia, sacó su espada y cortó la oreja de un soldado. Pero Jesús, incluso en ese momento, no respondió con violencia. «Guarda tu espada», le dijo. «El que a hierro mata, a hierro muere». Entonces, con un gesto sereno, tocó al soldado herido y sanó su oreja. Pero su destino ya estaba escrito. Los soldados lo ataron y lo arrastraron hacia la ciudad, mientras Judas se quedaba en el huerto, observando cómo se alejaban con su maestro. El silencio lo envolvió. Había cumplido su parte, pero algo dentro de él comenzaba a quebrarse. La noche avanzaba y el viento agitaba las antorchas mientras los soldados escoltaban a Jesús por las calles de Jerusalén. Lo llevaban al palacio del sumo sacerdote, Caifás. A su alrededor, las sombras de la traición se alargaban. Judas caminaba en otra dirección, alejándose del huerto de Getsemaní, pero su mente no podía escapar de la imagen de su maestro siendo apresado. A cada paso, las monedas dentro de su túnica parecían pesar más. Su respiración se aceleraba. ¿Qué había hecho? Se había convencido de que Jesús se salvaría, de que encontraría una forma de escapar. Pero ahora, con cada grito de los soldados, con cada lamento de los discípulos que huían, la realidad lo golpeaba con fuerza. Mientras tanto, en el palacio del sumo sacerdote, Jesús era interrogado. Los líderes religiosos lo rodeaban con furia en los ojos. Habían esperado este momento. Lo acusaban de blasfemia, de decir que era el Hijo de Dios. Buscaban testigos, pero ninguno podía sostener una acusación convincente. Entonces, Caifás lo miró fijamente y le preguntó: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito?» Jesús, con serenidad, respondió: «Tú lo has dicho». Ese fue el momento decisivo. El sumo sacerdote rasgó su túnica y exclamó: «Blasfemia. No necesitamos más testigos. Es digno de muerte». Los soldados se abalanzaron sobre Jesús, lo golpearon, lo escupieron, lo insultaron. Mientras tanto, Pedro, que había seguido el juicio desde lejos, negaba conocer a su maestro por miedo a ser arrestado. Y en otro rincón de la ciudad, Judas comenzaba a ser consumido por el remordimiento. Las 30 monedas de plata, que antes representaban un acuerdo, ahora eran una condena. No podía soportar lo que había hecho. Corrió por las calles oscuras hasta llegar al templo. Allí, los sacerdotes ya celebraban su victoria. Judas entró con la mirada desencajada, con las manos temblorosas. «He pecado. He entregado sangre inocente». Los sacerdotes lo miraron con desprecio. Ya no les servía. «¿A nosotros qué nos importa? Es tu problema», le respondieron fríamente. Desesperado, Judas sacó las monedas y las arrojó al suelo. El tintineo metálico resonó en la sala, pero nadie se inmutó.
Su traición estaba consumada. Las monedas quedaron esparcidas en el suelo, mientras Judas salía tambaleándose, sin rumbo, sin propósito. La culpa lo devoraba desde dentro. Su respiración era errática, su vista borrosa. No podía escapar de lo que había hecho. Y entonces, sin decir una palabra más, tomó un camino sin retorno. La noche parecía más oscura que nunca. Judas caminaba sin rumbo, con las manos crispadas y la respiración entrecortada. El sonido de las 30 monedas al caer en el suelo aún resonaba en su cabeza. No importaba cuántas veces parpadeara o intentara olvidar. La imagen de Jesús siendo arrestado y golpeado lo perseguía como una sombra implacable. Las calles de Jerusalén estaban vacías, pero él sentía que cientos de ojos lo observaban, juzgándolo. No eran personas, eran sus propios demonios. Su traición lo sofocaba, lo consumía desde adentro. Había pensado que Jesús se salvaría, que todo sería un simple acto para forzarlo a mostrar su poder. Pero ahora comprendía la magnitud de su error. Cansado, con el alma desgarrada, llegó a las afueras de la ciudad, a un lugar solitario entre árboles retorcidos. Se dejó caer al suelo, sosteniéndose la cabeza con ambas manos. Las voces en su mente eran ensordecedoras. Traidor, condenado, vendiste al maestro por monedas. No hay redención para ti. Sus propios pensamientos lo torturaban, y aunque quiso callarlos, era imposible. Sus manos temblorosas se aferraron a su túnica. La angustia lo estaba devorando. Mientras tanto, al amanecer, Jesús era llevado ante Poncio Pilato. Los sacerdotes exigían su muerte. Pilato no encontraba culpa en él, pero el pueblo, manipulado, clamaba con furia: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Jesús, con la corona de espinas sobre su cabeza y el rostro ensangrentado, guardaba silencio. Sabía que debía cumplir su destino. Judas, en otro rincón del mundo, sintió un escalofrío. No podía soportar más su existencia. Caminó hasta un árbol seco en las afueras de la ciudad. La culpa era un peso que ya no podía cargar. Miró a su alrededor una última vez, sintiendo el frío del alba recorrer su piel. Tomó una soga, la ató con manos temblorosas a la rama más fuerte y se preparó para su destino final. En su último suspiro, tal vez se preguntó si Dios lo perdonaría. Y entonces saltó. El árbol crujió, el viento cesó, y la historia de Judas llegó a su fin. ¿O acaso su alma seguiría errante, atrapada en un tormento eterno?